que el gobierno de Kerensky es la representación del patriotismo ruso. El patriotismo ruso entendido ¿de qué forma? El patriotismo ruso entendido en su compromiso de proseguir la guerra para favorecer a las potencias de Occidente. Y es el lenguaje que más geopolíticamente va a tomar el Mercurio. Es decir, ¿dónde reside la maldad para el Mercurio del grupo social revolucionario? En no querer seguir la guerra, en anteponer los intereses de Rusia a los intereses de París, de Washington y de Londres. Por eso también Solzhenitsyn ha sido acusado de ser un nacionalista radical, por cierto. Se me había olvidado. Bueno, bien, como se puede leer ahí, desde este punto de vista, la revolución es simpática para la mayor parte del mundo, en la cual dominan desde antes las ideas democráticas. Esta idea de el retraso feudal de la autocracia como una reliquia también es contestada por el diario Ilustrado. ¿Qué es lo que no vemos aquí? Aquí no vemos anticomunismo, por dos motivos. Primero, porque estamos leyendo desde 1906 hasta 1918. Los comunistas son como el decorado de fondo de un movimiento que en realidad es identificado como el maximalismo. Y si en algo pensaban los editores del Mercurio y los editores del Diario Ilustrado, no eran los comunistas, sino que eran los anarquistas, porque los anarquistas habían llevado la serie de asesinatos, atracos a bancos, mientras Lenin y los suyos estaban en Suiza, ¿cierto? En Suiza, y de ahí lo rescata el famoso tren blindado alemán, que la inteligencia alemana ubica a los principales revolucionarios exiliados, incluso algunos que estaban en Estados Unidos, y los envían en un tren blindado para derrotar al gobierno de Kerensky, bloquear la continuación de la guerra y obtener la paz. Es decir, maquiavelismo puro y duro. Cosa que efectivamente bien, es importante el comentario que se encuentra acá. Ese comentario resume los prejuicios que tenía la derecha de Occidente respecto del zar. Si ustedes lo leen bien, dice, en el momento actual se ve con toda claridad que dos Rusias están frente a frente. Una, la Rusia de la Duma, del pueblo y del ejército, en sentido del noble patriotismo y entusiasmado con su espléndido pueblo corregidor. La otra, la Rusia formidable de los nobles, de los cortesanos, de los reaccionarios, de todas las clases, de esta burocracia instituida con el modelo de la burocracia prusiana. Esa Rusia piensa que solo una victoria alemana aseguraría para ella la continuación y prosperidad de los burócratas. ¿De qué se acusa en el fondo? De que el régimen no quiere hacer la guerra realmente contra los alemanes. Esto es una visión bastante descabellada. Nosotros tenemos los informes de Brusilov y los informes de otros, en los cuales incluso cuando Brusilov es informado de que pese al millón de soldados que ha lanzado contra las ametralladoras de los alemanes, debería irse. Brusilov dice, hemos tomado una palabra de honor y la vamos a cumplir. Mientras, como ustedes verán, que los franceses, ya lo verán aquí después, se reían abiertamente de esos mismos rusos a los que les pedían que sacrificaran cientos de miles de almas rusas. Bueno, el Mercurio. El Mercurio es distinto. El Mercurio, primero que nada, es un diario que se moderniza. El Mercurio y Zigzag son la misma forma, es decir, el Mercurio es
del diario, y Zigzag es el gran suplemento. Atendía a las ideas revolucionarias de Agustín Edward McClellan, que se inspiró en los diarios como The Washington Times. Entonces, no es extraño que ustedes se fijan acá, usaba el servicio, cable gráfico, la agencia United Press, la agencia americana, los corresponsales especiales, etcétera, etcétera. Es decir, el diario informaba a través de las agencias y diarios norteamericanos. ¿Qué hay de especial acá? El Mercurio una sola vez editorializó sobre Rusia. Una vez en un año. Y la única vez que lo hace es para decir que Kerensky es el hombre. Y el resto del tiempo es la cobertura. ¿Cómo se lee la cobertura? Ustedes han escuchado que se habla del estilo mercuriano. Esto lo inventó Agustín Edwards y consiste en dar una opinión editorial sin dar la opinión editorial, sino que sirviéndose de otros que digan lo que uno piensa. De modo que no soy yo el que lo dice fulanito, es la agencia tanto, un medio muy prestigioso del New York Times, del señor Bernstein, ¿cierto?, que es el gran articulador del discurso sobre Rusia. ¿Y quién es el señor Bernstein? Un corresponsal judío norteamericano, Alberto Zak, que proclama la idea que el Zak es el aliado encubierto de los alemanes y que lo que se necesita es un aliado primordial, seguro y democrático. Les había yo mostrado eso. Hay algunas cuestiones importantes. En la cobertura de 1917, cuando se produce la revolución de los mencheviques y después la de los bolcheviques, el gran punto de inflexión no es ninguna de las dos, sino que el asesinato de Rasputín. Y el asesinato de Rasputín no es casual. No era como yo pensaba de la página rosa, así como cuando se muere la Lady Di o cosas así. No, al asesinato de Rasputín se le da una connotación específica, que es la liquidación del elemento feudal de la administración rusa. Es decir, se proclama que Rasputín debe ser asesinado y es legítimo el asesinato, porque Rasputín representa toda esa alma rusa pura, toda esa alma mágica, toda esa alma que llevaba a la iglesia ortodoxa a que los popes encabezaran los asaltos con la cruz en alto y todos murieran. De modo que el asesinato de Rasputín es como el escándalo del collar en la Revolución Rusa. ¿Se acuerdan? Perdón, en la Revolución de los franceses. Cuando se descubre que el cardenal no sé cuánto le ha enviado un collar de perla a la chiduquesa, y entonces dicen, ven que es una vendida, pues Rasputín representa para la interpretación liberal del New York Times el eje en el cual se quiebra esa influencia y permite el afluir de elementos democráticos y liberales como ellos se pensaban que estaban desplazándose en la Revolución Rusa. Es decir, ellos miraban la Revolución Rusa como un proceso esperanzador y social demócrata, liberal, moderno. Me centré en un mes, octubre de 1917. ¿Qué cosas deduje yo? Primero, hay noticias sobre la represión de los elementos cercanos al zarismo. Acuérdense que bajo el gobierno de Kerensky, el zar abdicó, ¿cierto? Y estas menciones son hechas sin ninguna como simpatía.
Por ejemplo, hay un caso de la dama de honor que escapa a Finlandia en el yate, en el yate real, va con un grupo de sirvientes, solicita como el asilo. Los finlandeses que se están independizando en Unifá les dicen que se vayan a otro lugar, en fin, arriban ahí y el comité de trabajadores y soldados ordena su cruce. Esto es interesante porque en la cobertura del Mercurio no se identifica al Partido Comunista ni a los bolcheviques, pero sí a los comités de trabajadores y soldados mismos. Segunda cuestión, la disolución del imperio. Claro, se empieza a ver que Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Polonia se empiezan a disgregar del manto del imperio ruso en sí. Segunda cuestión, aparece Kerensky. Y Kerensky es mencionado en una notita pequeñita, así, les digo que es así, que se llama Importante moción del Congreso General Democrático, en el cual se dice que Kerensky está empezando a licenciar las promociones. En el lenguaje militar, esto significa que los soldados vuelvan a casa. Y en los hechos significaba que Kerensky decía que quería seguir la guerra, y el lenguaje político quería decir no estoy dispuesto a seguir. ¿Por qué se sigue en 1917? Porque los alemanes hacen una gran ofensiva y están a punto de acceder a Petrogrado. ¿Por qué? Porque desde el fracaso de la ofensiva de Brusilov, que va entre junio y septiembre, Rusia ya no se vuelve. Si ha tenido en solamente esa ofensiva 1 millón de muertos, imagínense que se supone que en términos puramente militares, una unidad que sufre un 20% de bajas está inhabilitada para seguir operando. Si habían 15, estamos casi hablando del 9% en solo una ofensiva. Porque la batalla de Tannenberg también hubo un destroce más o menos 500.000 muertos. O sea, estamos hablando de un imperio que tiene los pies de hierro. Y, evidentemente, en esto, ¿qué es lo que el Mercurio dice? Que Kerensky es el hombre que puede proseguir la guerra. Es lo único que le interesa. Bueno, en el caso de Rasputín, hay un solo editorial y hay un resumen de los acontecimientos. Que esto es contemporáneo al fracaso de Kerensky y al asalto final. Y dice lo siguiente, dice, Kerensky hace heroicos esfuerzos por liquidar los pecados del antiguo régimen y libertar a su patria del kaiserismo, es decir, de esta famosa acusación que la nobleza y la oficialidad rusa estaba en el fondo de acuerdo con los alemanes, que eran los traidores. Todo esto es una tontería, ¿no? Pero también aparece un elemento, la perfidia de los alemanes, la perfidia del Kaiser de autorizar la operación de inteligencia por la cual Lenin y los principales revolucionarios son llevados en este mes, un poquitito antes, a Petrogrado, para quebrar el régimen, para impedir que Kerensky siga en la guerra mundial y para
hacer que los comunistas, que eran los finales, pactaran la paz con los alemanes. Y ese tipo de objetivos está claramente dicho, y este tipo de objetivo es el que efectivamente se cumple. Es decir, finalmente los comunistas pactan con los alemanes, llevados en este famoso tren blindado. Existe un libro muy bueno que ha salido ahora, que es el de Capedal, que es sobre este punto. Muy bien. Para el Mercurio, el gurú de la situación rusa es este señor, Henry Bernstein. Nunca más lo van a escuchar, salvo en el Mercurio. ¿Pero por qué? Porque este era el corresponsal principal de Nueva. Y era el corresponsal que estaba en Rusia, después se desplaza a Finlandia y después vuelve a Nueva York. Finlandia era parte del Imperio Ruso. Pero acuérdense que Finlandia tenía un movimiento anticomunista como muy fuerte, y la expresión de Guardia Blanca viene de la guerra civil finlandesa, que los partidarios del anticomunismo se colocaron una banda de color blanco para salir a combatir a los comunistas. Además que blanco siempre había sido un color de la monarquía, de la legitimidad, siempre. Es decir, en la Revolución Rusa, Kochayareken y todo el movimiento Chuan usan siempre la bandera blanca, por tanto que los anticomunistas reivindicaran el color blanco era bastante obvio. Bien, voy a ir cerrando. Al caso de Rasputín le dan 4 sesiones grandes, explicando la importancia. La importancia se va a refrendar el 15 de octubre de 1917, en un artículo que se llama sobre la influencia del monje Rasputín en la corte imperial rusa. Y dice que a propósito de su muerte, el pueblo abrió los ojos, empezó a ver a sus gobernantes bajo el prisma verdadero. Vio a sus monarcas, Nicolás y Alejandra, que arrastraban al precipicio. Vio la matanza de centenares de miles de sus hijos, víctimas de la desmoralización y la corrupción administrativa. Yo creo que esto refleja sumamente bien la idea editorial, porque, como les digo yo, el diario no editorializa, salvo para decir que Kerensky es el hombre. Y aquí está justamente la única página editorial del Mercurio. Dedica, dice Alejandro Kerensky, los grandes personajes de la Revolución Rusa. Y si uno lee, hay aquí una expresión, dice: tenía ardientes convicciones republicanas, odiaba el zarismo, idealista y apóstol, soñaba libertar al pueblo suyo, consagrarse y sacrificarse a la santa causa de la libertad. Quisiera decir que el Mercurio tiene una interpretación liberal, totalmente liberal y modernizadora. Es decir, piensa la Revolución Rusa en términos de la Revolución de Francia. Vamos a ir a la revista Zigzag. Aquí ustedes tienen un ejemplar, que lo tengo físico, también yo lo compré, que es de 1901 de la Ilustración. Se trata de revistas de gran formato, no caben en este momento, sino aportados en los anaqueles de la biblioteca mía,
porque tanto zigzag como la ilustración es un formato de mercurio medio como antiguo. Ustedes saben que el mercurio tomó el formato de lo que se llama el formato del Times, que es mucho más grande que el mercurio de oro. Si ustedes han leído uno, el mercurio hasta, me parece, pensando en los indigentes, claro. No hace mucho, por los años 1980, pero es un formato más o menos, o sea que son revistas grandes, ilustradas, hechas con mucho detalle, y este es el ejemplar del año 1906. Bueno, hay una cuestión relevante antes de irme a la interpretación. Uno, es un tipo de revista que podríamos llamar ilustrada social, con algún interés, sí, con más de algún como interés en la actualidad internacional, que está vinculada a la idea de la monarquía, de las visitas sociales, a donde principalmente el eje es clásicamente Europa. O sea, si ustedes leen, verán fiesta familiar del duque Amadeo de Saboya, el viaje del príncipe de Italia por no sé dónde, diversión fin de semana de los duques de como Edimburgo jugando con los siguientes libros. Con los siguientes libros. ¿Qué es lo que ve la revista? La revista sí se fija en la guerra mundial. Primero, ¿de qué manera la informa? Para el zigzag, el único frente de verdad es frente a Europa. Cuando se alude a Macedonia o a Rusia, yo les voy a mostrar físicamente esto. No, espérense. Ninguna de esas. Espérense. A ver si... yo no la coloqué, así. Pero mira, se ve una foto a donde yo les pido que hagan el ejercicio de imagen. Dice frente macedónico, y es una foto sacada desde un globo aéreo de unas lomitas. Eso es todo lo que muestra del frente que no es el europeo. Pero en cambio, cuando muestra el frente europeo, dice, soldados ingleses cargan el obús de 105, soldados franceses se van en búsqueda de objetivos alemanes, caballería belga combatiendo en las afueras de no sé cuánto. Es decir, hay una lejanía no solo física, sino que hay una lejanía espiritual respecto de otro frente que no sea el de los. Con esto